Bueno, lo veíamos hace unos instantes. A esta hora decenas de personas se reúnen en Santiago y en diferentes ciudades del país para participar de una marcha a favor de la legalización del aborto. Para conversar sobre este tema nos acompañan a esta hora la directora de la Escuela de Medicina de la Universidad Diego Portales, Sofía Salas, y también el director del Instituto de Epidemiología Molecular de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Elard Koch. A los dos, bienvenidos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bueno, está sobre el tapete la discusión del aborto. Estamos viendo ahora en las calles de Santiago que se está convocando a una marcha pro aborto y todos los convocantes plantean que hay cifras encubiertas, que se realizan 120.000 abortos al año, que esos abortos se realizan fundamentalmente entre personas que tienen recursos. ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Es necesario legislar, tener una ley que permita el aborto y que haga transparente una cifra que está tapada a lo mejor por el dinero? Mira, durante años se ha especulado mucho sobre esta famosa cifra negra o black box de abortos, digamos, que es absolutamente imposible que ocurran 120.000 abortos en Chile. Nosotros lo hemos investigado, publicamos 3 artículos el año pasado, ya en una revista americana, otra en una revista inglesa y otra en una revista mexicana, donde estimamos los abortos clandestinos para 8 países latinoamericanos. Chile no sobrepasa los abortos de los 20.000 abortos. En los últimos 10 años la cifra oscila en un intervalo de confianza que más o menos se mueve entre los 8.000 y los 20.000 abortos ya inducidos. Estas cifras encubiertas hablaban incluso de operaciones de vesícula que se hacen pasar por operaciones de vesícula y terminan en abortos. ¿Cuánto hay de mito, cuánto hay de realidad en estas cifras? Hay mucho mito urbano. Mira, se lanzan cifras. Se han lanzado 150.000, 160.000, ahora 120.000. Bueno, escuchábamos también a uno de las convocantes a la marcha que hablan de 200 a 250.000, incluyendo las sondas, incluyendo medicamentos. Sofía, ¿cuál es la realidad de acuerdo a lo que ustedes ven? La realidad actual es imposible determinar porque la mayoría de los abortos afortunadamente no llegan al hospital y no se visibilizan por esa causa. Pero si uno piensa que en Chile hay 200 a 300.000 embarazos con hijos vivos al año, es absurdo pensar de que un número, prácticamente la mitad, corresponden a abortos. Pero yo creo que el problema, a mi juicio, está mal enfocado si nos fijamos en la cifra. Si son 40.000 o son 160.000, yo creo que es irrelevante para la discusión que está detrás. Y habría que diferenciar claramente lo que es una interrupción del embarazo ante grave daño o riesgo de la salud de la madre, en lo cual yo estoy absolutamente a favor de que se realice y que eso está incluso de acuerdo al Código de Ética del Departamento del Colegio Médico, en que en aquellos casos en que no es posible salvar ambas vías, se opta siempre por la vía de la madre. Y yo creo que ahí a nosotros como país no nos conviene seguir apareciendo como uno de los 4 o 5 países del mundo que no tiene una legislación que permite un aborto en ciertas causas muy específicas. Ha sido usado de bandera de lucha y a mí me parece que si se transparentara en la sociedad y las mujeres estuvieran tranquilas, que en Chile no se mueren mujeres porque no se realiza o no se puede legalmente realizar un aborto, porque los médicos consideramos que es un procedimiento correcto cuando está en riesgo la vida de la madre, habría bastante menos presión. El público general cree en Chile dejamos morir a las madres porque no tenemos una legislación acorde con los países desarrollados. Y eso no es así absolutamente. O sea, la legislación no es explícita en ese sentido, pero no hay una provisión legal para realizar una interrupción del embarazo, porque el aborto se considera lo que está penalizado, es el acto malicioso que tiene como fin terminar la vida de ese embrión o feto. Y en ese sentido, ¿tú estás de acuerdo en que esto se transparente y que se ponga en la legislación para que tanto las mujeres estén tranquilas como los médicos que hacen los procedimientos estén absolutamente bajo un marco legal? ¿Tú también estás de acuerdo con que esto quede en un marco legal o crees que esto puede...? Una discrepancia fundamental en realidad. La ética médica es dinámica, la ética es capaz de afrontar una situación y adaptarse a la evolución del conocimiento. Julio Montt, por ejemplo, ex ministro de Salud, el Código de Ética del Colegio Médico siempre ha manifestado que el tema de la intervención médica frente a un potencial riesgo de la madre
ya se resuelve en torno a los principios éticos del doble efecto o del aborto indirecto, ¿ya? En el caso del doble efecto, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el caso de un embarazo ectópico, ¿ya? El médico debe intervenir con una sola acción y no le queda otra alternativa, que es el caso que generalmente se presenta como para decir es necesario legalizar el aborto porque los médicos están actuando al margen de la ley. Aquí no hay ningún médico que haya sido encarcelado por actuar correctamente conforme a la ética. Pero ¿no te parece que quedaría mucho más claro y se estaría mucho más tranquilo tanto los médicos como las mujeres si esto quedara regulado por ley? Mira, lamentablemente en este tema del aborto nosotros estudiamos la ley de que operó entre 1931 y 1989 y lamentablemente nos dimos cuenta, los estudios epidemiológicos están publicados, como te digo, en mayo se publicó en PLOS ONE, el abuso que se hizo de una ley que se interpretó en forma laxa. Yo invito a los auditores, por ejemplo, a googlear un artículo que se llama La vía chilena hacia el aborto y se van a dar cuenta ustedes cómo se interpretaba la ley para practicar abortos electivos por razones socioeconómicas, por razones éticas, por razones de toda índole, haciéndolos pasar como abortos terapéuticos porque bastaba solo la firma de 2 médicos. Por el contrario, la ética médica, ¿ya? La lex artis, que se refiere al conocimiento médico, al estado del arte del conocimiento médico, operando con la ley actual, promueve una sana praxis médica que además estimula una reflexión responsable del médico, ya que va a actuar en forma coherente. Yo no estoy de acuerdo porque me parece que una cosa son los marcos legales y otra cosa son la reflexión ética que hace el clínico frente a la cama del paciente. Y a mí me parece que si existe una duda razonable, porque aquí siempre hemos hablado de interpretación del marco legal, yo creo que sería mucho más adecuado que de frentón se dijera. Y yo comparto contigo que los médicos estamos de acuerdo en hacer procedimientos que técnicamente son considerados abortos cuando hay riesgo de la vida de la madre y la única vía salvable es la de la madre, procurando obviamente darle posibilidades al feto. Y a mí me parece que sería más sano para la convivencia nacional que eso se transparentara y que no hubiera médicos que sintieran que por un error de interpretación están atados de mano o con temor a ir eventualmente a un juicio. Es cierto que nadie ha sido condenado y nadie va a ser condenado, porque sería desquiciado pensar que alguien tenga que esperar que muera la madre, porque obviamente el feto también va a morir. Ahora, esto también en el aborto terapéutico se habla de ir a lo mejor un poco más allá cuando estamos entrando a este debate, cuando algunos de los candidatos lo han planteado, lo han puesto sobre la mesa, que estarían dispuestos a legislar en condiciones extremas. Se habla de aborto terapéutico también, no solamente cuando está en riesgo la vida de la madre, sino que cuando el feto es inviable. Sofía, ¿tú estarías de acuerdo en legislar en esas condiciones? Por ejemplo, se ha puesto mucho el ejemplo cuando el feto está comprobadamente que no tiene las posibilidades de vivir y que se lleva a la madre a término en un embarazo que puede ser bastante, digamos, doloroso para ella, cuando la guagua no va a vivir más de algunas horas o tal vez ninguna fuera de su vientre. A mí me cuesta en lo personal la decisión del aborto mal llamado terapéutico en el caso de fetos incompatibles con la vida, porque la analogía que yo hago es qué nos pasa si hay un niño que está gravemente enfermo, si sabemos que va a morir, si eso implica que nosotros los padres, por ejemplo, vamos a adelantar la muerte que es inevitable. Y la otra causa de aborto terapéutico, que son las más frecuentes que se han esgrimido, es el aborto en caso de violación. Y entendiendo el drama tremendo para la madre, no puedo dejar de pensar que ese feto es un niño potencialmente sano y que puede desarrollarse de manera feliz. A mí me parece que emocionalmente yo diría que maten al violador. Racionalmente digo que tenga una pena justa. Y si yo considero que el violador merece vivir, porque sería tal vez desproporcionado matarlo, se me hace muy cuesta arriba apoyar una legislación que permita el aborto en casos de violación, entendiendo el drama que hay detrás. Sofía Elard, los invito a que hagamos una pausa aquí en Primera Edición y a seguir conversando luego de esta pausa. Ya regresamos, esto es Primera Edición.
Esto es Primera Edición y a esta hora estamos conversando con Sofía Salas de la Universidad Diego Portales y el director del Instituto de Epidemiología Molecular de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Alarco. UCSC. Para la gente lo entienda, estamos hablando sobre el aborto a propósito de una marcha que se está realizando ahora en pro de la legalización del aborto. Yo les quería preguntar abiertamente si es la mujer, como se plantea en los convocantes del aborto, la dueña de su cuerpo, como para establecer si puede abortar, tiene el derecho de abortar o no. Yo diría, no tenemos dueño absoluto de nuestro cuerpo en la medida que tenemos un feto que está creciendo, y no vamos a llegar a un consenso como sociedad porque hay gente que le reconoce valor a ese nuevo embarazo a partir de X semanas de gestación. Desde mi punto de vista, desde el momento de la fecundación, es un organismo vivo de la especie humana, único, distinto a sus padres, y por lo tanto es una persona en potencia que, si se le dan las condiciones, va a tener un desarrollo pleno. Y en ese sentido yo creo que... Pero no todos están de acuerdo, y ahí entra el debate. No todos están de acuerdo, y yo creo que no vamos a llegar de acuerdo. Desde el punto de vista biológico, vamos a llegar fácilmente de acuerdo, porque esas son las fases biológicas. Pero si lo consideramos una persona de punto de vista legal, o si tiene alma, o de punto de vista de cuáles son sus derechos, el embrión, por ejemplo, no vamos a llegar a acuerdo. Yo no soy partidario de cosificar al embrión humano. No lo puedo hacer tampoco porque nuestro laboratorio lo que está investigando son precisamente marcadores embrionarios para un tratamiento de síndrome de Down en útero, y estamos avanzando en esa línea. Por lo tanto, tanto yo como científico como el equipo con el cual estoy trabajando, el embrión es nuestro paciente. Así que mal podría yo tener una posición que planteara de alguna manera destruir a este paciente, digamos. O sea, estoy trabajando en eso. Bueno, ahí ya estamos viendo imágenes de esta manifestación que se ha convocado para Plaza Italia en pro del aborto, de legislar en favor del aborto en Chile, no solamente el aborto terapéutico, sino que también como una medida de control de natalidad, y como se ha planteado para casos excepcionales. Hay una gran variedad en la discusión de este tema, pero abiertamente es uno de los temas que está en campaña, es uno de los temas sobre los que las mujeres están queriendo debatir, y queremos mantener esta conversación con ustedes porque también se plantea que hay muchas mujeres que mueren por tratar de hacerse un aborto en condiciones que no son las, digamos, sanitariamente adecuadas por problemas de recursos. ¿Eso es una realidad en Chile, Sofía? Los datos son categóricos. La mortalidad materna por cualquier causa, y incluso también por aborto, ha ido disminuyendo y no son compatibles con la afirmación de que en Chile mueren muchas mujeres por aborto. Los abortos actualmente no se hacen con instrumentos, se hacen con medicamentos, y en general la mujer puede abortar en su casa con muy poca requerimiento de asistencia sanitaria. Y afortunadamente las salas que uno veía cuando uno era interna, que eran de abortos sépticos, habían salas enteras en los hospitales. Esas se cerraron. Así que los datos que yo manejo... O sea, hoy día que no mueren mujeres en Chile por aborto. Uno no puede decir no muere ninguna, ¿ya? Porque incluso un aborto espontáneo también puede provocar la muerte, pero la mortalidad materna es bajísima por aborto. Mira, nosotros investigamos este tema, y aquí hay 2 artículos publicados en PLOS ONE y en Lineker Quarterly sobre estudios de mortalidad materna en Chile, series temporales de 50 años. En Chile la mortalidad por aborto, por cualquier tipo de aborto, es 0,39 por 100.000 nacidos vivos. Vale decir, no alcanza a ser 1. Transparente la cifra de aborto, eso? Que no sabemos cuántas son. No, es que esas mujeres, tú analizas la situación de la salud chilena y se ha ido reduciendo la mortalidad en general. Saber cuántos son, si es ilegal, y muchas mujeres no van a transparentar. Pero en caso de muerte te llegan al hospital. En el caso de muerte, tú lo que no sabes es si el aborto fue provocado o no. Eso puedes no saberlo, puedes sospecharlo. No es relevante. Lo que pasa es que no están muriendo mujeres por aborto en Chile hace bastante tiempo ya. ¿Me explico, no? Esos son estudios ya publicados. Chile está con el mejor estándar de salud materna y tiene menos mortalidad por aborto, fíjate, que Estados Unidos en términos absolutos. Bueno, ¿Chile necesita una ley, sí o no? No. Sofía, yo diría que sí.
Muy bien, son distintas opiniones, les agradecemos la conversación, les agradecemos el debate, estamos viendo entonces también imágenes de lo que está pasando en Plaza Italia con esta manifestación que se ha llamado con las personas que están defendiendo el derecho de mujeres a abortar, y con estas imágenes nos despedimos. Esto es Primera Edición, muchísimas gracias por su compañía, ya viene Agenda Económica. Muy buenas noches.